bien, ¿no? Sí. Es el músculo cutáneo del cuello y es un gesticulador. Hacen esto. Bien, de los músculos que van a... Este es un músculo inyectable. Miren, básicamente lo que vamos a revisar es... Vamos a poner una imagen de este de aquí es el deltoide. Ajá. Ah, caray. Con su porción anterior, media y posterior, ¿no? Ah, no, anterior, externa y posterior. ¿Dónde se origina? Se origina, vemos desde arriba. Ese es el origen. La porción anterior se origina del borde anterior de la clavícula, mitad lateral o un tercio lateral. Recuerden los términos, lateral y medial. La articulación acromioclavicular, el borde posterior de la espina. Ese es el origen del deltoides. Se fusionan sus tres porciones y van a insertarse en un detalle anatómico que ya lo vimos en hueso. Tu velocidad del deltoide. Como que van a sacar 35. Bueno. Ese es el deltoides. Del lado contrario de la inserción del deltoides tenemos al trapecio. Entonces queda en frontera las mismas estructuras, la clavícula, la articulación acromioclavicular y la espina del omoplato. La articulación acromioclavicular es con el acrómio, ¿verdad? ¿Sí se acuerdan del acrómio? Sí. ¿Cuál es el origen del trapecio? La protuberancia occipital externa, el ligamento nucal que va aquí y que en la 7, ¿se acuerdan de la 7 que hace la prominencia? La séptima Licenciada. vértebra. ¿Qué le pasa? Atiéndame, por favor. En la 7 que hace la prominencia, allí se para, se asienta, se inserta el ligamento nucal. En todas las apófisis espinosas, como lo vimos hace un tiempo atrás, en todas las apófisis espinosas, y de allí, desde la 7, desde la C7, la apófisis espinosa, hasta abajo a la T12. A la T12. Es un triángulo que tiene toda esta base muy larga, esta base. Muy larga. Y su vértice, pues ya vimos dónde se inserta. En el borde anterior de la espina, articulación acromioclavicular y borde posterior de la clavícula. En la contraparte del deltoides. Entonces tenemos origen e inserción. ¿Cuáles son las funciones de estos dos músculos? Este músculo, el trapecio, tiene fibras superiores, son fibras medias así y fibras inferiores así. Entonces, como le decía, tiene sus fibras que se originan así, de aquí para abajo. Vamos a terminar aquí y acá, en la clavícula. Entonces, ya sabemos que todo músculo se contrae. ¿Hacia dónde? Hacia su origen. Entonces, estas fibras se van a contraer así y va a hacer que el hombro haga. Entonces, estas fibras del trapecio son elevadores y aductores de la escápula o elevadores y aductores del hombro, porque lo está elevando, pero se lo lleva hacia el centro, ¿o no? Sí.
Ya, porque si dice, como dice el narrador, dice elevador de la escápula, quiere decir que la eleva así, pero desde arriba no viene ningún músculo que lo... Si hablamos solamente de elevador de la escápula, hablamos de un músculo que se va a insertar en el ángulo interno del omóplato, que es el angular del omóplato o elevador de la escápula. Pero ese músculo no va a trabajar nunca solo, porque él va a elevar la escápula, sí, y así se llama. Pero de igual manera, si ellos tienen origen aquí en las cervicales y se va a insertar en el ángulo, también va a ser una ligera aducción, porque se la va a llevar hacia el centro, hacia el plano medio, a la escápula. Pero este es el potente músculo que va a hacer ese movimiento, la elevación de la escápula y su abducción. Más o menos algo así como cuando usted hace así, ¿qué me importa? Si usted se acuerda de qué me importa, sabe que eso se llama elevación y abducción de la escápula, causado por las fibras superiores del trapecio. En cambio, cuando hacemos con las fibras medias e inferiores, entonces estas fibras que predominan son las que van a llevar las escápulas al plano medio. Entonces va a hacer esto y esto, y va a hacer esto. Así. Así. No está elevando, solamente está llevando hacia el plano medio las dos escápulas que se juntan. Eso es aducción de la escápula. Aducción de la escápula. ¿Ya? Eso es el trapecio. Así. El deltoides, como tiene tres porciones, la porción anterior, ¿qué hace? Flexión. La porción posterior hace extensión. Y la porción externa. Abducción. 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 Es un poderoso abductor. ¿Ya? Entonces ahí tenemos el deltoide. Este músculo es inyectado cuando... Acá están los borradores. Los tienen escondidos. Nosotros vamos a ver en los medios, aquí, en medios, la función de los músculos. ¿Se revisaron el programa? Sí. Miren, abducción. Ajá, ese lo vi acá. Ese es el deltoides. Ese es el pectoral. El deltoides. El pectoral. Así son las funciones. Aducción horizontal del hombro. O sea, está haciendo esto. Así. Aducción horizontal. Extensión del hombro. Lleva hacia atrás, lo ponemos de lado. Lleva hacia atrás la extremidad. Ahí. Extensión. ¿Qué dice acá? Extensión del hombro. Entonces está llevando hacia adelante la extremidad. ¿Vale? Eso lo hace la porción anterior del deltoide junto con otro músculo que está debajo que se llama coracobraquial. ¿Se acuerdan de ese? ¿No lo mencionamos? Bien, eso es extensión hacia adelante, flexión hacia atrás. Acá dice ¿cómo dice? Abducción. ¿Qué problema que tiene para pronunciar? Ya, ahí estamos haciendo abducción. Ese es el deltoides. Esa es la cabeza media o externa.
aducción, es lo contrario. La aducción ya sabemos que lo hace el músculo dorsal ancho, el músculo pectoral mayor, el músculo pronador, el músculo redondo mayor. Esos son los músculos que hacen principalmente aducción. Recuerdan que lo hablamos en músculos. En la parte de generalidad de los músculos hablamos de los músculos planos y dijimos que el pectoral se insertaba ¿dónde? Ay, pero si ya tiene que estar en el cerebro. Es que se me escapó ahorita, se me escapó ahorita. Se le escapó. Sí, de verdad. ¿Dónde está insertado? Ahí está, ahí se ve. Clarititititito se ve donde se inserta. Porque se origina acá. El origen es acá. En el húmero. En el húmero. Pero eso no es respuesta. No, porque eso es lo que es en el húmero, pero no. Mira, no está. Ajá. No, el surco está atrás. Ahí, déjame. El código anatómico. Bueno, El surco. ahí voy. El último esfuerzo. Recuerda que aquí hay un surco que tiene dos bordes. Sí, por eso, estamos bien. Sí, el surco. Estamos El debatiendo. borde externo es para el pectoral mayor, el borde interno para el músculo que está atrás. Es que forma la pared posterior de la El tríceps braquial. de la El tríceps fosa braquial. axilar, hueco axilar. Ese es el músculo que está aquí. Ah, ok. El dorsal ancho. El dorsal ancho. El dorsal ancho en la parte interna y el pectoral en la parte externa. Borde interno para el dorsal, borde externo para el pectoral. Yo voy a modificar esas preguntas de... Voy a modificar. Tengo bastante tiempo para hacer. Bien, aducción ya sabemos. Esta es rotación medial del hombro. ¿Quiénes son los rotadores? ¿Cuáles son los rotadores? Ya se olvidaron también. Los acetabulares. No, los acetabulares de los. ¿El deltoide es rotador? Los redes. ¿Qué es rotar? Por eso, estás haciendo así. Esto es rotar. Sí. ¿Quién rota en el hombro? Así. ¿Quién rota? Los que realizan los movimientos son los músculos, no los huesos. Ay, perdón. Entonces, Y así van a dar un examen final. Imagínense. Imagínense. no, músculo dice. El pectoral y el deltoide. El pectoral y El deltoide. ¿Y desde cuándo el deltoide es pronador? No, El pectoral mayor. El pectoral mayor. Póngale Sí, mayor. pues es aductor El y pectoral es aductor y pronador. Pero no solamente el ya. pectoral mayor Entonces el pectoral hace pronación, sino que también lo hace el músculo que está. pectoral Vamos mayor a con quién. quitar. No se puede quitar. El músculo que está acá debajo de la escápula, en la cara anterior de la escápula. ¿Cuál es? El subescapular. El subescapular. Subescapular. El subescapular es el que pertenece al grupo del mango rotador. Subescapular va desde la fosa subescapular Ya. al tubérculo menor del húmero. Entonces, al contraerse hacia la fosa, porque su origen
hace junto con el pectoral mayor. Son los dos pronadores. Entonces, ¿quién va a hacer la supinación? Entonces ahí salimos de aquí y nos vamos a la y el subescapular. rotación lateral. Esa es para la rotación del hombro. Entonces, en la rotación lateral o rotación externa o supinación, entonces aquí intervienen los músculos supinadores. ¿Cuáles son los músculos supinadores? Este de aquí, que es el infraespinoso, y este que es el redondo menor. Estos dos van a ubicarse, a insertarse en en la cara posterior del tubérculo mayor, hacia la parte posterior del tubérculo mayor del húmero. Entonces, en el momento en que el pronador del subescapular hizo el movimiento de pronación, los dos que están ahí están supinan y retornan el húmero a su posición. Lo retornan. El subescapular prona y el infraespinoso y redondo menor supina. Ah, ok. Prona, supina. Ahora, hay un músculo que ya lo hemos dicho, creo, ¿no? Del supraespinoso. ¿Qué dijimos del supraespinoso? Solamente lo vimos cuando estudió los detalles anatómicos de la escápula. ¿La ciencia y función con el músculo no? ¿Tiene algo raro? Creo que sí. Aquí está. O adelante, creo. Adelante. Ya, vamos a quitar el deltoide. Cuando se saca una porción se salen las tres. Vamos a sacar el trapecio. Y ahí tenemos la cara posterior de la escápula. ¿Les parece si la procede mejor? Ese es más claro. Sí, porque como te da sueño con el negro. ¿Sí o no? Sí. El negro da sueño. Ya. Miren. Lo que es el mango rotador. Ya hemos hablado del mango rotador, ¿verdad? No, profesor. El mango rotador está dado, o el grupo de los rotadores, o el manguito rotador, está formado, dicen los textos, por 4 músculos. 4. El subescapular, en la fosa subescapular, el supraespinoso, que está aquí, este supraespinoso, el infraespinoso y el redondo menor. Miren que aquí están en la cara posterior del tubérculo mayor de del tubérculo mayor del Redondo húmero. menor. ¿Cómo es el título? Mango rotador. Entonces los 4, el de uno anterior y 3 posteriores, son los que dicen los textos, que son rotadores. ¿Y qué es rotar? Girar en su propio eje. Ta, 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 ta. Porque este movimiento se llama... Ya. Y este movimiento se llama... Extensión. Entonces, rotadores en el mismo eje. Entonces, si nosotros examinamos, y ya hemos examinado el subescapular, que está originado en la fosa subescapular y termina en el tubérculo menor y hace este movimiento al contraerse hacia el origen. Los dos que están ahí, el redondo menor y este, son los que van a hacer el movimiento contrario del subescapular. Entonces van a supinar. ¿Por qué? Porque van a hacer que este húmero retorne al contraerse los dos hacia su origen, que es la fosa infraespinosa. Ya, aquí está.
Aparte que la fosa infraespinosa sale de acá, pero este no interviene. Este es aductor, recuerden que es aductor, junto con el pectoral y el dorsal ancho. Entonces, eso está correcto, ¿verdad? Está correcto que el subescapular es pronador, el infraespinoso y el redondo menor son supinadores, pero lo que no concuerda es que digan que un músculo como el supraespinoso sea un músculo rotador, que pertenezca al mango de los rotadores. Y usted hable con cualquier rehabilitador físico, aunque sea sobador, mucho más un rehabilitador físico, un tecnólogo, un licenciado en rehabilitación física, un doctor en fisioterapia, y le van a decir que los 4 músculos son los del mango rotador. Pero analicemos el supraespinoso, veámoslo desde arriba. Este músculo que sale de la fosa supraespinosa viene en horizontal, es pequeño, se origina en la fosa supraespinosa, viene en horizontal, así, en horizontal, y va y se inserta en la parte superior y externa del tubérculo mayor. Entonces, si viene así y se inserta acá afuera, la anatomía, ¿cómo funciona la anatomía para que pueda hacer rotación? Si el músculo al contraerse hacia su origen, lo que va a hacer es iniciar la abducción. En términos prácticos es abductor, porque la forma y la disposición anatómica es que se contrae hacia su origen, aquí. Esta es la fosa supraespinosa. Entonces, al contraerse hace esto. El resto de la abducción lo hace el deltoides, pero este músculo inicia la abducción. Es cortito, es pequeño. Ya. Entonces, ahí viene la polémica, ¿no? ¿Por qué se contabiliza al supraespinoso como rotador si no rota? Y si quiere, busquémosle la literatura. ¿Qué dice la literatura? Dice, y acción, ayuda al deltoides en la abducción del brazo. Ayuda al deltoides en la abducción del brazo. No dice ayuda a los rotadores a rotar. Si se da cuenta la interpretación como está equivocada. Pero ¿cómo lo cambiamos eso? Entonces cuando yo haga mi libro voy a hacer todas esas aclaraciones, rectificaciones, y dice, inicia la abducción. Ahora, lógicamente que estos 4 músculos van a abrazar la cabeza del húmero para mantenerlo hacia la cavidad glenoidea del escápulo. Indudable que son estabilizadores, como dice ahí. Estabiliza la articulación glenohumeral. Así. Entonces, viene el supra por arriba, los 2 por atrás y el subescapular por delante. Y abrazan la cabeza y la mantienen ahí porque están insertados en su cabeza, en su epífisis proximal. Pero de allí a que que está acá arriba rote, eso lo hacen la rotación interna o pronación, el subescapular, y la externa o supinación, el infraespinoso y el redondo menor. Ahora, ¿cómo lo hicieron con esa interpretación? Pues pregúntenle, ya están muertos esa gente. Ya tendría que hacer una sesión espiritista para ver un pulito, ¿no? Igual, si la pregunta que venga viene y dice, marque los músculos del mango rotador. El hecho que yo le haya dicho y le haya comprobado que no es un rotador no quiere decir que no lo va a marcar, porque está en los libros, y mientras no se cambien los libros seguirá siendo del mango rotador el supraespinoso. Pero no marque al redondo mayor, solo el menor, porque el mayor no es rotador, a pesar que es el ñaño mayor del menor.
Ese es el error que cometen los estudiantes, porque no estudian bien, y entonces el bien que dice redondo, bien lo marcan. Y ese le invalida la respuesta y se edita. Bien, no soy muy afanoso, pero ya tengo afán que llegue la tarde. Oh, despacito, con tranquilidad. No quiero que llegue la tarde. En el evento que usted vaya a la hoja del pectoral, que dice forma la porción larga del músculo. Y la porción corta que viene de la apófisis coracoide de la escápula. Las dos porciones salen de la escápula, forman una sola masa muscular y de allí forman un solo tendón que va a insertarse en un detalle anatómico del radio. ¿Cuál es el detalle anatómico del radio? No empieza a recitar los detalles anatómicos del radio. Usted tiene que ser puntual y decir: el bíceps braquial se inserta en la tuberosidad radial. Sí. Ese es el... Vamos a quitar el músculo y ahora tenemos el braquial, el profundo. El braquial se inicia en el cuerpo, en la cara anterior del cuerpo o diáfisis del húmero, y se va a insertar en un detalle anatómico del cúbito. Empieza a recitar. La tuberosidad cubital. Allí se va a insertar el braquial. El braquial. Ya. Ahora vamos con el tríceps. Vamos a quitar este. Pelando hueso. Este es el coracobraquial. Viene de la apófisis coracoide, se inserta en la cara interna del cuerpo del húmero. Y ese músculo es el que realiza, junto con la porción anterior del deltoides, este movimiento de flexión. Así. Y usted siente la contracción cuando hace esto, aquí. ¿Por qué? Porque están los dos músculos haciendo sinergia, los dos se complementan para hacer este movimiento. Por eso que usted puede hacer fuertemente este movimiento así. Ese es el coracobraquial. De ahí viene este músculo que practica, es el tríceps, el único músculo que está en la parte posterior, pero que tiene tres. Está duro, ¿verdad? Ahí tenemos la porción larga. La porción larga, ¿de dónde se origina? La porción larga del tríceps braquial. Recuerden que tiene tres músculos inyectables, aunque algunos ya no quieren inyectar en ese músculo. Dicen que ya no es inyectable, pero hasta que no se demuestre lo contrario, porque antes sí se inyectaba en ese músculo. Antes inyectábamos en ese músculo. Entonces, esta porción larga se origina en el otro tubérculo de la escápula. ¿Ah? El tubérculo infraglenoideo de la escápula. El supra es para la porción larga del bíceps braquial. El infra es para la porción larga del tríceps braquial. Entonces, esta porción larga con la porción lateral que va por encima del surco radial. Recuerda que el detalle anatómico del húmero es el surco en espiral, que por ahí va el nervio radial. Por arriba del surco está la porción larga marcada ahí, y por debajo del surco estará la porción medial que está acá. Esa es la porción medial. Entonces, entre la porción lateral y la porción medial está el surco radial, detalle anatómico del húmero. Bien,
Estas tres porciones tienen una disposición bastante peculiar y van a formar este tendoncito que está acá. Los tres. Es un potente o poderoso extensor del codo, porque al contraerse hace esto. Tóquese aquí, flexione, de ahí extienda y te siente la contracción de su músculo tríceps braquial. ¿Ya? Se inserta en un detalle anatómico del cúbito. ¿Cuál es el detalle anatómico del cúbito? Tienen una. ¿Qué pasó? Señorita Enríquez, ¿qué detalle anatómico del cúbito lo recibe el tendón del tríceps braquial? Ay, esta juventud, esta juventud. Como Barcelona, me leí la selección. En el olecrano, en el olecrano. Ah, ok. En el olecrano, ya lo hemos dicho. No hemos hablado de músculo, pero hemos hablado de músculo porque cada detalle anatómico se ha dicho qué llega ahí, qué sucede ahí. Bueno, entonces estamos en ese musculito y quedó el hueso pelado para un sancocho de hueso. Sí, señor. Dorsal ancho, que ya sabemos que si mire el origen, que es amplio, el origen desde la T7 hasta todos los lumbares, el sacro, cresta ilíaca póstero superior, de allí se forma la aponeurosis, forma el músculo, que es un triángulo, se va haciendo angosto y termina haciendo lo mismo que el pectoral. ¿Qué hace el pectoral? Cuando dijimos que para insertarse, ¿qué hacía? ¿Qué hacía antes de insertarse el pectoral? Hacía un giro, una torsión para insertarse en el borde externo del surco. Este músculo hace un giro, pero un giro porque le hace así al músculo redondo mayor, le hace así. Se mete por debajo del redondo y va al borde interno del surco intertubercular. Hace ese giro. Eso, como es un músculo fuerte, amplio, grueso, entonces tiene potencia y necesita potencia porque ya sabemos que ese músculo, como se inserta en el húmero, también es aductor. Pero como se inserta en el húmero y sus contracciones van a ser hacia abajo, entonces va a llevar todo el húmero y el hombro hacia abajo. Entonces, miren, porque se me seca. Hace así. Estando el hombro acá, el dorsal hace esto. Baja el hombro. Entonces, al bajar ese hombro, estamos haciendo, si yo quiero escalar muros, hago esto, y hago esto, hago esto, hago esto. Es un músculo escalador, porque hace tracción del hombro hacia abajo. O un músculo trepador, como quiera llamarle. O también se puede utilizar los movimientos de los dorsales para alar la soga para la polea que está instalada en el primer piso, para llevar estructuras de abajo hacia arriba. Se pone una, ¿cómo se llama esa? De madera. Una paleta y se la coloca en 4 puntas, se la pone en una soga, se le engasa en la polea y se hace este movimiento, que es lo mismo que estar trepando. ¿Sí ha trepado?
esa es la función. Pero es aductor también, porque ahí está haciendo esto, está haciendo aducción, llevando el brazo o el húmero al plano medio. Es aductor el dorsal ancho. ¿Ya? Aductor, principalmente aductor. Entonces ya nos damos cuenta que para aducir el húmero tenemos al pectoral mayor, tenemos al pronador, al redondo mayor, tenemos al dorsal ancho. Por lo menos tres aductores del húmero que lo llevan al plano medio. Ya está, muerto el chancho. Ahí quitamos el dorsal. Ahora vámonos a ver, ya el pectoral ya lo vimos, ¿no? Ya vimos el pectoral que se origina en toda esta línea anterior, borde anterior de la clavícula, cara anterior del esternón, los cartílagos de todas las costillas de las 2 a las 7, y de ahí hace, ahí se ve cómo hace el giro, ¿no? Va así y hace chup, chup, y se clava y se inserta en el borde externo. Función aductor y pronador, que ya lo habíamos visto cuando hablamos de músculos, ¿no? Hablando de músculos planos. Como hablamos de músculos planos también en la parte del abdomen, este es el oblicuo externo. Cuando hablamos de superficial, intermedio y profundo, lo mencionamos. Aquí tenemos el origen del oblicuo externo. Tiene un origen a nivel de las costillas, las últimas costillas, la cresta ilíaca, aquí en borde libre. Suele suceder por ahí las hernias lumbares. Tiene origen en las costillas 6, 7, 8, 9, haciendo una especie de inserción en zigzag, de origen en zigzag, origen, que se contrapone con este músculo que parece un gajo de bananos. ¿Se ve? Que este de aquí se llama serrato mayor anterior o serrato anterior mayor. Estos dos hacen así. Usted va al gimnasio y ve los pepudos como tienen bien marcados aquí así. Que le encanta a ustedes, ¿verdad? No, no dije ustedes, yo digo ustedes. Entonces, ese músculo va y se dirige, va hacia abajo, por eso se llama oblicuo, porque va hacia abajo en dirección obliqua a sus fibras, si la ven ahí, y forman la aponeurosis. ¿Qué es aponeurosis? ¿Qué dijimos en las clases teóricas de que era aponeurosis? Es el tendón del músculo plano, porque en los músculos gruesos, cilíndricos o largos se llama tendón, pero en los músculos planos ese tendón toma el nombre de aponeurosis. Aponeurosis. Entonces esta aponeurosis va a venir por delante de ¿quién? Por delante del músculo que está aquí adentro, que se llama el recto abdominal. Vamos a quitar este de aquí para ver el recto abdominal. Aquí tenemos el recto abdominal, que es el de los cuadritos. Los cuadritos, que no sé por qué le llaman six pack, pero no sé, creo que hablan de cerveza. Ya, porque yo veo que son 4 y tal vez a veces en algunos aparecen 5. Entonces 5 y 5, 4 y 4 son 8. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4 por lo menos. Entonces, estos cuadritos, este músculo recto abdominal que se origina en las costillas, en la apófisis sifoide, va a descender y se inserta en el pubis, en la cresta del pubis. ¿Saben? El pubis, ya. Sí. Ok. Pero este músculo no tiene aponeurosis. Entonces, ¿quién le forma la envoltura? El que acabamos de quitar, o sea, este, que le forma la cara anterior de la envoltura, porque este músculo está envuelto. Está envuelto. ¿Quién le forma la envoltura posterior, el complemento de la envoltura o de la vaina? Porque esta vaina se llama vaina del recto. ¿Qué es una vaina? Es una vaina. No.
el término aplicado. La vaina es una envoltura, como las vainitas que tienen las vainitas. ¿Dónde están las alberjas? Dentro de las vainitas. ¿Dónde están las habas? Dentro de una vaina. ¿Dónde está una espada? Dentro de una vaina. Entonces, este músculo está dentro de una vaina aponeurótica formada por las aponeurosis del músculo superficial llamado oblicuo externo y la parte posterior por los otros dos músculos, el oblicuo interno y el transverso del abdomen. Vamos a ver. Vamos a quitar al recto abdominal. Ahí está. Este de aquí es el complemento de la vaina del recto, que lo forman el oblicuo interno, que tiene un origen, también es oblicuo, un origen más pequeño que el del oblicuo externo. Sus fibras se dirigen, como las ven aquí, de abajo hacia arriba y de abajo hacia el medio. Son en dirección contraria al otro músculo que sacamos, ¿ya? Y ahí forma la aponeurosis, y esa aponeurosis se va a fusionar con la de este músculo, que es el transverso del abdomen, que su fibra, la mayor parte de sus fibras son transversas. Por eso se llama transverso. Y ahí se fusionan y le forman la envoltura posterior al músculo recto abdominal. Y lo envuelven así. ¿Ya? ¿Ok? Músculo, ya estamos adentro. Que lo vamos a hilar aquí para verlo a este cuate solito. Mire. Músculo inspirador, base de Morfo 2. ¿Recuerdan los músculos que son inspiradores? El diafragma, Bien. los intercostales externos, los serratos anteriores y Ya. los pectorales. Son los músculos inspiradores. Ajá. Y los músculos respiradores en general son todos. Sí, cierto. El diafragma, los pectorales, los Serratos anteriores, abdominales, los el tres recto abdominal, abdominales, el recto abdominal, los intercostales interno externos y e externo. internos. Ya, entonces, aquí tenemos un diafragma que tiene un origen que ni se le podría decir si es origen o inserción, porque podríamos decir que es origen, pero que también es inserción. Porque el músculo, cuando se contrae, se va a contraer en este sentido. Aquí podríamos decir que son los pilares de inserción, porque estos se llaman pilares del diafragma. Estas estructuras así son pilares que van a contribuir a formar, aquí tenemos el pilar, otro pilar. Estos pilares van a contribuir a formar con las vértebras el hiato aórtico. Recuerden que se llama hiato, H-I-A-T-O. El hiato aórtico, este es el hiato de la vena cava inferior que va a subir desde el abdomen hacia el tórax para conectarse a quién. Pero sea específico. Si dice el corazón, y bueno, yo puedo pensar. A la aurícula. Aurícula derecha. La vena cava inferior y la vena cava superior van a la aurícula derecha. Este viene desde abajo y se conecta a la aurícula derecha. Ya lo vimos en los vídeos cuando hablamos de cavidades pericárdicas y pleurales, cabe el corazón. El anatomista levanta el corazón y se ve la llegada de la aurícula derecha, desde la vena cava inferior a la aurícula derecha. Y este de aquí es el que viene de bajada, que se llama hiato esofágico. Este se llama hiato de la vena cava. Oye, espérate. Hiato de la vena cava inferior se llama el orificio que está más hacia la derecha. El que está acá se llama hiato esofágico, porque el esófago recorre el mediastino, atraviesa por aquí al diafragma, se ensancha y forma el
forma el estómago, pues. El estómago, pues. Lo mismo cuando vimos cuadrantes abdominales, hice mi super dibujo ahí. Mi super dibujo que viene, hace esto, forma este estómago. Aquí viene el diafragma. ¿Qué les pasa? No tienen retentiva. Preocupante. Tienen, ¿cómo dicen ustedes? Tienen memoria corta, de corta duración, memoria de corto alcance, memoria selectiva de corto alcance. Bueno, tienen que mejorar eso, por favor. Tomen citrato de magnesio para que se les mejore el cerebro. Yo ahorita estoy embalado, tengo citrato de magnesio por montones en mi sistema. Hay que cuidarse. Bien, entonces aquí, por aquí en cambio viene por el hiato aórtico, se llama hiato aórtico, viene la aorta abdominal, que ya sabemos que al llegar acá va a dar rama, aquí da dos arterias grandes, una para acá y otra para acá. ¿Por qué da dos arterias grandes? ¿Cuáles son esas arterias? A ver, no es tema de ahora, sino de la Morfo 2, pero da dos grandes arterias. ¿Cuáles serían esas arterias? A ver, si alguien tiene la idea. La arteria pulmonar derecha y la arteria pulmonar izquierda. En el abdomen. Ah, no. Estamos en el abdomen, señorita Baño. Lo veo en otro ángulo. Y la arteria pulmonar, ¿qué lleva la arteria aorta? Sangre oxigenada. La arteria pulmonar lleva sangre desoxigenada o rica en CO2. Eso está dentro del tórax y de ahí del tórax no va a salir, porque son pulmonares. Pero acá estamos hablando de la arteria aorta, que de torácica atravesando el diafragma se volvió abdominal. Y por aquí recorre, mire, estos son los pilares. Por aquí recorre la arteria y va dando grandes ramas. Pero dos grandes ramotas que dan son las arterias renales. Dos troncos, porque tenemos dos riñones que son los filtros. Y esa sangre va a entrar a esos riñones a ser filtrada para eliminarle los desechos metabólicos que hablamos. Algún día de la vida hablamos. En algunos de los desechos metabólicos que son llevados por la sangre a los riñones para que sean eliminados. Y el CO2 se ha llevado a los pulmones. Bien. Entonces, el diafragma, al contraerse, ahí lo estamos viendo desde abajo, se va a contraer así, centrífugamente, en forma centrífuga. Entonces, al contraerse así, va a provocar esa contracción, el movimiento de inspiración. Déjame ver si hay en medios. Miren, ahí está el diafragma funcionando. Ahí está inspirando, está descendiendo y ahí está expirando. El tórax se ensancha en la inspiración y baja el diafragma. El tórax se hace angosto, baja las costillas y sube el diafragma. Esa es la función del diafragma. A lo que inspira, aumenta la altura para los pulmones y cuando el tórax se ensancha también aumenta el transversal y el anteroposterior. ¿Para qué? Para captar la mayor cantidad de aire. ¿Ya? Entonces, al hacer esto, está inspirando. Cuando el diafragma sube, los intercostales internos funcionan, bajan las costillas, el diafragma sube y sale el aire. Pero el diafragma no sube
solo. Lo suben. ¿Por qué? Porque él no puede hacer los dos movimientos. Se contrae para inspirar, pero no se puede contraer para expirar. Cuando termina de inspirar, se empieza a relajar. ¿Y quién lo lleva hacia arriba? Todas las estructuras que están aquí debajo del diafragma. Lo empujan al diafragma, el diafragma empuja a las bases pulmonares, la glotis está abierta y sale el aire. Pero ¿quién empuja las estructuras que están debajo del diafragma? ¿Quién? Chantón. El abdomen. Sí, estamos en el abdomen. ¿Ah? Los músculos abdominales. Porque si estamos diciendo que los músculos expiratorios son los abdominales, entonces estos al contraerse aumentan la presión intraabdominal y empujan hacia arriba. Esa presión es más o menos así. Ya lo hice, creo que ya lo hice una vez. Así, despacito para que no se vea la cosa. Estos son los músculos abdominales en mi mano. Y sube ahí. La presión intraabdominal hace subir a las vísceras, comprimen el diafragma sube, va relajado el diafragma, a su vez empuja las bases pulmonares, las comprime y sale el aire. Vuelve a inspirar, vuelve a expirar. Inspira, expira, inspira, expira. En cambio, esa misma presión intraabdominal cerrando acá, entonces al comprimir los músculos abdominales, por acá sale. Sirve la presión intraabdominal para contribuir a la evacuación tanto de materia fecal como de orina. Y en el parto, porque cuando usted va a parir, ¿qué hace? Puja. Y para pujar tiene que cerrar acá, comprimir y ayuda al útero a expulsar ese gusano. Al producto y se va para afuera. Para eso sirve la presión intraabdominal dada por los músculos abdominales. ¿Ya? Bueno, que esa era la explicación de Morfo 2, pero bueno. Un origen, pero que tiene dos puntos de inserción, porque así está dispuesta en la anatomía. Es un solo tendón, pero que se divide. Bien. Es un solo tendón, no va a formar dos tendones. Es un solo tendón, que una parte de ese tendón se va a fusionar con el tracto iliotibial del tensor de la fascia lata, de este engrosamiento de la fascia que recubre todo el muslo. Hay un engrosamiento aquí que se llama tensor de la fascia lata, que llega hasta acá, hasta la tibia, el cóndilo por el lado externo del cóndilo tibial o cóndilo lateral. Ahí se fusionan las fibras, mientras que una parte de las fibras del tendón del glúteo mayor van a donde ya saben ustedes que va, el detalle anatómico en la parte posterior, que se denomina ¡hable! Pero sin miedo, diga. Habla duro, dice. No quiero hablar. Pero si lo acaba de decir. Pero que yo digo, amiga. ¿El qué? ¿Qué? Usted lo dijo. ¡Hable fuerte! Qué bravo. Por Dios, dígale quién fue que no habla fuerte. Dígale quién fue que lo... Incentivo. Amiga, Apellido. Nieme. Nieme. Por Dios, si lo sabe, dígalo con seguridad, no dubite. Si se equivoca, igual no sería la primera vez, ni sería algo que no ocurre siempre. Pero para eso estamos acá, para equivocarnos, pero corregirnos. Pero ya seguir en la equivocación, ahí ya es el problema, ¿no?
tuberosidad glútea, detalle anatómico del fémur, en su parte posterior, hasta el fémur. Entonces tenemos, vamos a restablecer, este es el glúteo, vamos a tirarlo, un ratito después lo restablecemos todo y nos vamos al otro músculo inyectable. Ustedes son enfermería, ¿verdad? Sí. Sí, profesor. Sí. Me mareo. Mire, este es el tensor de la fascia lata que se origina en la cara externa del epíndyle acántero superior. Ahí. Este es el tensor de la fascia lata y toda esta estructura que le continúa se llama tracto iliotibial. Iliotibial de Maizar. Bueno, pues, iliotibial. Ya sabemos que va a llegar hasta acá, hasta la tibia, cóndilo lateral de la tibia. Okay. Quitamos este músculo con su tracto. Ese es un engrosamiento de la fascia lata. Ahora, tenemos el músculo cuádriceps femoral. Cuádriceps. El cuádriceps tiene 4 cabezas, 4 vientres musculares, 4 orígenes. Pero solamente tiene una inserción. Entonces, estos 4 orígenes, el primero es el músculo que está acá, que viene desde la espina ilíaca antero. ¿Cómo va a ser posterior? Antero posterior. Ay, Dios mío, ¿por qué usan esos términos? Antero inferior. Porque el antero superior, de la espina ilíaca antero superior, nace este músculo, que se llama sartorio, que va a insertarse acá en la cara anteromedial de la tibia y junto con el grácil y el semitendinoso van a formar la pata de ganso. Ya eso lo habíamos hablado en el laboratorio. No, profesor. Sí, señorita. Vamos a quitar. Este músculo de aquí es un colaborador por estar insertado en la espina, que es de la pelvis, y terminar en la tibia. Tiene doble función. Contribuye a flexionar la pelvis y también contribuye a flexionar la rodilla. Contribuye, colabora, pero no son los principales, porque los principales flexores de la pelvis vienen de adentro, que están acá. Miren, estos son los flexores de la pelvis. Este, que es el psoas ilíaco, que sale de la fosa ilíaca derecha, de la fosa ilíaca, y este es el psoas mayor, psoas con P. Entonces, estos dos músculos, este viene desde las transversas, cuerpos vertebrales, lumbares. Este aquí en medio no, es el que está marcado. Ese por debajo del ligamento inguinal, junto con este de aquí, van a llegar al trocánter menor. Entonces van a ser potentes, poderosos flexores de la articulación coxofemoral, llamada ingle, o flexión de la pelvis, pero es un término mal empleado, porque si usted razona, la pelvis es una estructura. ¿Cómo se va a flexionar? ¿Cómo se va a extender? Entonces debe de decirse claramente que se flexiona es la articulación coxofemoral o la región inguinal, pero no la pelvis. ¿Se da cuenta? Pero se dice flexiona la pelvis, está loco. Perdón. Ya, ¿qué tan loco? ¿Cómo han alterado la anatomía? La interpretación de la anatomía. Entonces, este músculo, como está aquí, es colaborador de esa flexión de la articulación coxofemoral, pero también contribuye a flexionar por su recorrido, porque se va hacia atrás, miren, se va hacia atrás y después retorna y actúa como un ligero flexor de la rodilla.
Porque si fuera de frente, pues hace... Pero como va para atrás y vuelve para adelante, hace, al contraerse, hace esto. ¿Ya? Ese es el sartorio. Entonces, ahora sí dejemos libre el cuádriceps femoral, músculo inyectable. Y entonces tenemos acá la porción más superficial, en la cabeza o el vientre más superficial, que es el... Vasto medial. ¿Qué pasa? No. Ah, es que dice negro. No, acá. Ah, ok. El recto femoral, es que ya con lo que saqué el sartorio se fue el otro. Ese es el recto femoral. El recto femoral cubre a este, que es el vasto medial. Este es el vasto externo o lateral y este es el vasto interno, se fue también. Acá está el vasto interno. O medial. Este es el vasto interno. Ya. Vasto interno, vasto medial, vasto externo. Vasto medial, vasto... Está loco este programa. Ahí se recto femoral. Ya, entonces vamos a quitar este de aquí. Sí. Ahí queda. Los tres, miren dónde se origina. Los tres vastos. Vasto medial o interno, vasto intermedio y vasto lateral. Se originan a nivel de la parte superior de la diáfisis, en la epífisis del fémur. Este es el fémur, miren, trocánter mayor. Los tres ahí he hecho así, como un trípode, así. De ahí se originan los tres músculos, que junto con el recto femoral van a formar en total el cuádriceps. Y el recto femoral es el único que tiene origen en la pelvis también, que es otro que colabora ligeramente con la flexión de la ingle o de la articulación coxofemoral. Entonces hay dos colaboradores para esa flexión, el sartorio y el recto femoral. Mientras que los otros tres, como nacen directamente en el fémur, junto con el recto femoral van a formar un solo tendón. Este tendón es este de aquí, el famoso, no, este es la rótula. Este es el tendón que va a pasar hacia la tuberosidad tibial, ahí va a terminar el tendón del cuádriceps. Previo a eso, pues lógicamente ya hemos dicho que la rótula está envuelta por el tendón. La rótula está dentro del tendón del cuádriceps. Usted se toca su rótula, hace este movimiento y siente que se tensa el tendón tanto por arriba de la rótula como por debajo de la rótula, y termina ese tendón en la tuberosidad tibial. Ahora, lo que sí le digo, que los anatomistas a esto le han puesto ligamento rotuliano. No sé por qué, porque en realidad podría confundir. Solamente debe decir tendón del cuádriceps femoral que termina en la tuberosidad tibial, pero le ponen tendón rotuliano. ¿Para qué? Porque si yo digo tengo un tendón que va de la rótula a la tuberosidad tibial, este tendón tiene que ser originado por algún músculo. ¿Para qué le ponen el tendón rotuliano? Porque un tendón solito, si esto no tiene músculo por acá arriba, sería un ligamento. Entonces sería ligamento rotuliano. Pero es parte del tendón del cuádriceps que envuelve a la rótula y termina en la tuberosidad tibial. No sé, la verdad que hay cosas y casos que no se comprenden por qué están, pero hay